Dios le bendiga a todos. Es una bendición una vez más poder estar en sus hogares, esperando que la bendición de Dios esté con cada uno de vosotros. En este día quisiera hablarles una vez más de adoración profética, parte 2. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 25 y versículo 1 dice: Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra del ministerio. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Te pido, Padre, que esta enseñanza pueda bendecir nuestras vidas, pueda abrir nuestro entendimiento y nuestros ojos, Padre, a lo que siempre ha sido la intención tuya concerniente a la adoración, Señor. A lo que siempre ha sido la intención tuya, Padre, en lo que encierra la adoración y la iglesia, Señor. La semana pasada hemos visto lo maravilloso que es el poder de adorar a Dios, lo que la adoración tiene la capacidad de hacer. Ahora, todo lo que hacemos es muy importante entender que debe de ser guiado por el Espíritu de Dios. El concepto de lo profético no es tan sencillamente el poder hablar de lo que va a pasar, hablar de lo futuro o ser un mensajero. Lo profético también tiene que ver con el aspecto de ser guiado por el Espíritu Santo de Dios para hacer algo. Y la palabra de Dios es muy clara cuando dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son llamados hijos de Dios. Ahora, es importante entender que nuestras vidas como pueblo de Dios no podemos hacer nada sin la guianza del Espíritu Santo. Hay un peligro muy grande en el hacer las cosas sin la guianza del Espíritu de Dios. Vimos la semana pasada que la palabra dice que Él nos guiará a toda verdad. Es decir, que la única manera de hacer las cosas correctas conforme a la voluntad perfecta de Dios es cuando el pueblo de Dios se deja guiar por el Espíritu Santo. Y debemos de entender este papel tan importante del Espíritu de Dios. Él no simplemente nos consuela, Él no simplemente nos edifica, Él no simplemente nos exhorta, Él también nos guía hacia toda verdad. Y no podemos nosotros hacer de lado lo que Dios a través del Espíritu Santo nos quiere mostrar. Entendamos bien que hay un peligro muy grande en el vivir para Dios sin ser guiado por el Espíritu Santo. No tiene ninguna lógica, pero lastimosamente a veces el cristiano se ha acostumbrado tanto en saber lo que Dios quiere que se le olvida el consultar al Espíritu de Dios. Y déjame decirte que el Espíritu de Dios todavía revela a su pueblo. El Espíritu Santo de Dios todavía tiene la capacidad de hablarnos por medio de sueños. El Espíritu de Dios todavía tiene la capacidad de depositar en nuestro ser interior una palabra de cambio. Yo te vengo a hablar del ser más poderoso que Dios haya puesto en nuestras vidas, el Espíritu de Dios. Y la palabra nos enseña que desde un principio Dios ha tenido la intención, o tiene siempre la intención, de mostrarse a nuestras vidas para que nuestro caminar sea de forma correcta. Ahora, ¿qué sucede cuando adoramos a Dios sin el concepto de entender por qué lo hacemos y a quién lo hacemos? Adorar a Dios no es simplemente aplaudir o cantar con los hermanos una canción que todos conocemos. Adorar a Dios no es simplemente reunirse en el templo. Adorar a Dios tiene que ver con algo más profundo, que es un conocimiento importante. La adoración es el resultado de la revelación de Dios que nosotros hemos tenido por medio del Espíritu Santo. Y hay un hombre en la Biblia que nos muestra algo muy importante, de que él servía a Dios, él amaba a Dios. Es más, él hacía sacrificios a Dios.
Dice la palabra que su vida era perfecta, que su vida era recta. Es decir, en estos tiempos sería el tipo de cristiano que usted ve que es dedicado, es servicial, ama a Dios, sirve a Dios. Pero a este hombre le faltaba algo. Debemos de estar seguros de cuál es el motivo de nosotros adorar a Dios. La Biblia dice en el libro de Job, en su capítulo 42 y versículo 5, Job hace, creo yo, la declaración más importante de su vida. Job está estableciendo una verdad sobre él que no había entendido. Y por no haberlo entendido, se estaba perdiendo de la mayor bendición. Job hace la declaración poderosa cuando él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay una diferencia entre escuchar lo que el Espíritu Santo puede hacer. Hay una diferencia entre escuchar lo que Dios ha hecho con otros. Hay una gran diferencia entre lo que se escucha de Dios, pero también hay una gran diferencia entre lo que escuchamos que Dios ha hecho con otra gente y vivir algo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Y mire, hermanos, si algo tan maravilloso es escuchar los testimonios de lo que Dios está haciendo con las vidas. Pero cuando experimentamos a Dios, cuando vemos el mover de Dios en nuestras vidas, cuando vemos el mover del Espíritu Santo en medio nuestro, ya no simplemente estamos escuchando, estamos viendo a Dios moverse en nuestras vidas. Y yo le pido a Dios que desde este instante ya dejemos de oír lo que Dios hace con otros y Dios se manifieste en nuestras vidas, que podamos declarar de la misma manera que Job dijo: yo he escuchado de Dios, yo he oído de las maravillas de Dios, pero él dijo: ha llegado un tiempo donde ya no estoy escuchando lo que Dios está haciendo, estoy viendo lo que Dios está haciendo en mí. Y este es el tiempo que no simplemente recordemos lo que Dios ha hecho, que veamos nosotros la manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Él dijo: yo he escuchado a Dios por mucho tiempo, o más bien dicho, yo he escuchado lo que Dios ha hecho. Pero qué maravilloso es cuando el Dios del cielo, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y tú que me estás escuchando el día de hoy, creo yo que puedes recordar los momentos donde Dios se manifestó en tu vida, los momentos donde el Espíritu de Dios se presentó para sanarte, donde el Espíritu de Dios se presentó para salvarte de la misma muerte, donde el Espíritu de Dios trajo la provisión a tu casa que tú necesitabas. Yo te vengo a hablar de alguien que sigue estando en movimiento, y es el Espíritu de Dios, aquel que lo conoce todo. En momentos de necesidad, cuando no sabía qué hacer, Él te habló. Él se mostró en sueño, Él se mostró a tu vida. Yo te hablo de un ser maravilloso que está en movimiento. Entiende esto. Lastimosamente hay gente por su falta de entendimiento, o por tal vez su falta de experiencia, no creen en este mover. Pero yo vengo a decirte: el Espíritu de Dios es real, el Espíritu Santo es poderoso, el Espíritu Santo es la persona que Dios puso en nuestras vidas. Y cuando le conocemos a Él, cuando aprendemos, hermanos, cuando Él visita nuestras vidas, me llama la atención, porque el Espíritu de Dios no es alguien que guarda silencio. El Espíritu de Dios no es alguien que simplemente podemos creer en Él como una leyenda. El Espíritu de Dios es alguien que es poderoso, que se manifiesta en nuestras vidas. Y Job hizo la declaración más poderosa, porque no simplemente tenía un conocimiento, ahora tuvo la revelación de quién era Dios y de quién era el Espíritu de Dios. No podemos vivir con conocimientos o con teorías cuando el poder de Dios es real, cuando el poder del Espíritu Santo es real. La adoración es el resultado de la revelación de Dios. Ahora bien, nunca tendremos el entendimiento pleno de cuán grande y cuán maravilloso es Dios. Pero cada vez que vamos conociendo más de Dios, nuestra adoración hacia Él se va alineando correctamente. No adoramos a un Dios que no conocemos,
Adoramos a un Dios que se ha revelado en nuestras vidas, un Dios que se ha manifestado en nuestro corazón, un Dios que ha transformado nuestra mente, un Dios que a través de tu Santo Espíritu ha transformado nuestra familia. Hermanos, hay testimonios poderosos de la obra del Espíritu de Dios, y tú puedes recordar lo que Él ha hecho, y lo maravilloso es de que Él seguirá obrando en nuestras vidas. Ahora, la adoración nos lleva a nosotros la gloria de Dios. La revelación de Dios nos da la capacidad de adorarlo a Él. Mire lo que Habacuc capítulo 3 y versículo 3 dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Mire esto: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Este pasaje es demasiado importante y revelatorio a nuestras vidas, de entender de que nosotros no adoramos algo que no conocemos. Nosotros no adoramos por adorar. Habacuc dice: la gloria de Dios cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Ahora, podemos nosotros adorar a Dios, podemos nosotros alabar a Dios, porque la gloria de Dios está presente. La gloria, el poder, la maravillosa presencia de Dios, la magnificencia, el poder maravilloso de Dios, lo podemos ver y lo hemos podido ver. El Habacuc dice: la gloria de Dios ha cubierto los cielos. En otra versión dice: hay luz en los cielos. Es decir, que es algo visible. No podemos nosotros negar que hemos visto con nuestros propios ojos la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, y cada vez que vemos la gloria de Dios nos impulsa a nosotros a adorarlo a Él. Cada vez que yo recuerdo lo que Dios ha hecho conmigo, lo fiel que Él ha sido, lo poderoso que Él es, me impulsa a adorarlo con todo mi corazón. La verdad es que Dios tiene tanto interés en que el ser humano lo pueda adorar. La adoración trae resultados a nuestras vidas. Y quiero hablarte de 3 resultados antes de entrar en lo que es la adoración profética del pasaje de Crónicas 25:1 que nos quedamos. Porque tenemos que entender que una verdadera adoración produce resultados. ¿No te has dado cuenta que hay momentos donde llegamos sin fuerzas a las reuniones y a los servicios de la congregación? No estamos motivados en adorar a Dios, estamos dolidos, estamos sin fuerza, estamos desanimados. Pero de repente comienza la música, de repente comienza una adoración, de repente comienzan a entonar y nuestra vida es transformada. Yo sé de lo que te estoy hablando, y tú también puedes entender este aspecto tan poderoso, que cuántas veces no has tenido fuerza de levantar tus manos, pero en medio de la adoración, en medio de la reunión de los santos, algo te impulsa a levantar tus manos. Hay un misterio tan poderoso que pueden cantar una canción que la conoces, que se canta varias veces, pero ese día tu alma fue tocada, tu espíritu fue tocado. Ese día tú simplemente estás llorando delante de la presencia de Dios, porque es algo maravilloso entender que la adoración verdadera, la adoración genuina, trae resultados a nuestras vidas. Y quiero darte 3 resultados. Existirán muchos, pero quiero tomar en esta noche simplemente 3 resultados de lo que la adoración puede hacer en cada una de nuestras vidas. En primer lugar, la adoración trae quebrantamiento. En segundo lugar, la adoración trae humillación. Y en tercer lugar, la adoración trae transformación. El libro de Isaías, en su capítulo 6, versículos del 1 al 5 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines,
Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El profeta tiene una revelación, una experiencia sobrenatural. Y él se da cuenta que en el cielo hay adoración para con el Señor. Ahora entiende bien, si en el cielo le adoran, ¿quiénes somos nosotros en la tierra para no adorar al Rey? Para no reconocer su soberanía, para no reconocer su poder y que Él es todopoderoso. Isaías, frente a esta experiencia, él da una declaración y dice: ay de mí, que soy muerto, y reconoce la condición suya. Ahora bien, si hay algo que la adoración va a exponer, es nuestra condición espiritual. Cuando lo adoramos y cuando su presencia se manifiesta como el resultado de una adoración genuina que llega ante la presencia de Dios, una adoración, como vimos la semana pasada, hecha en espíritu y en verdad, su presencia se manifiesta y lo primero que va a exponer es nuestra condición espiritual delante de Dios. Y es por esa razón que el profeta Isaías es quebrantado delante de la adoración que hay en el cielo y la presencia de Dios. Él reconoce que no es digno de Dios. Él es quebrantado frente a su humanidad delante del Señor. Y él dice: yo reconozco que soy hombre inmundo de labios y que yo habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. ¿Cómo yo puedo ver al Rey? ¿Cómo yo puedo estar presente frente a tan gran adoración cuando reconozco mi condición pecaminosa? La adoración verdadera traerá quebrantamiento a nuestras vidas y nos mostrará nuestra condición. Si hay algo que yo he entendido a través de los años, es cuando estamos frente a la presencia de Dios, nosotros no podemos engañar a Dios. Cuando estamos realmente conectados con la presencia de Dios, es expuesto nuestra condición, es expuesto nuestra mala manera de vivir, es expuesto lo que hacemos mal delante de Dios. Y Dios no lo hace para señalarnos, Dios lo hace, hermanos míos, para hacernos de nuevo. Y eso es el resultado, uno de los resultados por lo cual Dios quiere que lo adoremos, porque cuando lo adoramos en espíritu y en verdad, el resultado maravilloso es que Él se manifiesta en nuestras vidas, y cada vez que Él se manifiesta reconocemos que somos inmerecedores y nos lleva a ser cada día mejor para el Señor. Nos lleva cada día a reconocer que hay cambios que deben de haber. Hermano mío, tú debes de entender, amada iglesia, que la adoración real y verdadera, la que Dios cree o la que Dios quiere, más bien dicho, es la que va a exponer nuestras vidas frente al Dios del cielo, porque su palabra dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y el profeta Isaías es quebrantado en su humanidad, pero me llama la atención que el profeta Isaías tiene la capacidad de reconocer su error, tiene la capacidad de reconocer su pecado, tiene la capacidad de reconocer su condición. Y si hay algo que Dios quiere para irnos transformando y moldeando, para Él llenarnos más de su presencia, para Él
poner más poder en nuestras vidas o más autoridad, Él necesita que en la tierra nosotros como su pueblo reconozcamos nuestra condición, y si somos quebrantados, Él nos volverá a hacer de nuevo, tal como el alfarero con la vasija. Si la vasija se echa a romper en las manos de Dios, Él nos volverá a perfeccionar. Por eso la palabra de Dios dice que el que comienza la buena obra en vosotros la va a ir perfeccionando, pero necesitamos ser quebrantados. Es por eso que existe la adoración, porque a través de la adoración Dios puede quebrantar nuestras vidas. En segundo lugar, la adoración trae humillación. Ahora, Dios no nos va a humillar, entendamos bien, sino es la acción de humillarnos nosotros delante de Dios. El humillarnos ante Dios nos posiciona a nosotros como lo que realmente somos, sin arrogancia, sin pretensión, sin creer que lo sabemos todo y lo podemos todo. Si hay algo que a Dios no le agrada, es el orgullo y la arrogancia. Lo mirábamos en una de las clases, que un enemigo de lo profético es el orgullo y la arrogancia. Y es por eso que la adoración nos trae a humillarnos delante de Dios, a reconocer nosotros que no podemos vivir sin Dios. El conocimiento que tenemos de Dios, lo que hemos visto, cuánto Dios nos ha usado, cuánto Dios nos ha hablado, nunca debe permitirnos esto. Nunca debe permitirnos todo lo que Dios haya hecho con nosotros o a través de nosotros llevarnos a enorgullecernos, llevarnos a creernos más que otros. Y es por eso que Dios necesita que en todo tiempo nosotros lo adoremos. Porque uno de los resultados de la adoración es que nos humillemos delante de Dios. Porque cuando adoramos a Dios, estamos reconociendo que Él es todopoderoso. Estamos reconociendo que Él es el grande, que Él es que lo conoce todo. Cuando adoramos en espíritu y en verdad, reconocemos que somos incapaces de vivir sin Él. Salmo 51 y versículo 17. En la versión del lenguaje actual dice: para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Mire, la mejor ofrenda para Dios es la humildad de nuestras vidas. Dios se agrada de los humildes. Y el Espíritu Santo no puede obrar en arrogantes. El Espíritu Santo no puede obrar en orgullosos. Y parecerá gracioso, pero el orgulloso nunca va a reconocer que es orgulloso, hermano. Por eso necesitamos decir al Espíritu Santo: quita todo orgullo de mi vida. Saca aquello que no te agrada para yo servirte con integridad de corazón. Hermanos, el tiempo que vivimos es para que estemos cerca del Señor. El tiempo que vivimos es para que humildemente podamos nosotros vivir ante la presencia de Dios. Salmos capítulo 25 y versículo 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Aquel que es humilde de corazón tendrá la capacidad de tener una comunión íntima con Él. Qué triste es saber de que cuando el tiempo pasa, cuando hay mucho conocimiento, cuando hay grandes cosas que Dios hace a través de nosotros, hay un peligro grande, que el ser humano olvida de buscar a Dios. Y podrá decir: ¿será posible? Claro que sí. Porque a todos nos ha pasado momentos donde hemos orado, momentos donde hemos buscado a Dios y nos hemos sentido autosuficientes. Pero yo vengo a decirte en el día de hoy: todos necesitamos de Dios. Y la humildad nos impulsa a nosotros a cada día presentarnos delante de Dios.
Y es algo maravilloso que cuando Dios encuentra a alguien con corazón humilde, Dios está dispuesto a revelarse a él, a mostrarle los misterios que él tiene para con nuestras vidas. Apocalipsis capítulo 1 versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Este hombre, mira la posición que él toma. Cuando le ve, él dice: caigo como muerto a sus pies. Y esta es la posición correcta delante de la presencia de Dios. Ante Él debemos de postrarnos, hermanos. La verdadera adoración nos lleva a humillarnos delante de Dios y permanecer a los pies del Maestro. Cuando veo tantas cosas y tantas barbaridades a través del mundo, a través de las redes sociales, me digo, la iglesia necesita volver a los pies de Jesucristo, volver a los pies de la cruz y recordar el sacrificio de Cristo, que nosotros no somos salvos por nuestros méritos, no tenemos dones ni ministerios por nuestros méritos. Todo proviene por la gracia y misericordia de Dios. Sirvámosles y adorémosles con toda humildad de corazón. Y él se postra a los pies del Maestro y él le dice: yo soy el que soy. Cuando tenemos la posición correcta delante del Señor, tendremos la capacidad de escuchar a Dios hablar a nuestras vidas. En primer lugar, trae quebrantamiento. En segundo lugar, trae humillación. Y en tercer lugar, trae transformación. Libro de Éxodo capítulo 34, del versículo 34 al 35, Moisés tiene una experiencia maravillosa, donde está en un tiempo a solas a Dios. El resultado de estar ante la presencia de Dios. Dice: cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, él se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Adorar a Dios es comunicarnos con Él. Adorar a Dios es entamar una relación con Él. Y todo aquel que adora a Dios y no es transformado, su adoración debe de ser cuestionada. Yo sé que es fuerte, pero debemos de cuestionarnos si nuestra adoración es verdadera, porque la adoración que tenemos frente a Dios, cuando estamos cerca de Dios, cuando hablamos con Dios, tiene que haber una transformación en nuestras vidas, y la transformación debe de ser una evidencia real. Ahora, Moisés no salió diciendo: yo he hablado con Dios, yo he visto a Dios. Moisés no se jactó de la relación que él tenía con Dios, pero todo el mundo alrededor fue testigo que cuando estamos en la presencia de Dios hay una transformación y hay una evidencia en nuestra forma de ver las cosas, hay una evidencia en nuestra forma de hablar. Nuestras vidas son transformadas cuando adoramos y estamos cerca de Dios, porque su presencia nos transforma. Mi oración, hermanos, es que seamos transformados por medio de una adoración en espíritu y en verdad, que traiga cambios y que el mundo alrededor sea testigo de lo que Dios está haciendo, y podamos nosotros decirle: si Dios me transformó, si Dios me cambió, Dios te puede cambiar a ti. ¿Cuántos podemos decir: somos bendecidos porque Dios nos transformó, somos bendecidos porque Dios nos cambió, somos bendecidos porque su presencia se manifiesta en nuestras vidas? Regresando al capítulo 25, versículo 1 de Crónicas, en lo que es la adoración profética, se habla aquí de Emán y de Jedutún. Dice la palabra que:
iban a profetizar con arpas, salterios y címbalos. Aquí hay algo muy poderoso, hermanos, que la verdad, detenerse o tratar de entender cómo a través de instrumentos musicales el mover del Espíritu de Dios se manifiesta. Algunos estudiosos de la palabra dicen que a través de la música había un ambiente que se preparaba y alguien podía profetizar. Algunos otros dicen que estos hombres que podían profetizar entonaban y después profetizaban. No se puede a cabalidad revelar cómo esto sucedía, porque no hay tanto aspecto que nos muestre cómo esto sucedía. Lo cierto es que lo que la palabra establece es que Emán y Jedutún fueron apartados para el ministerio, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Ahora, la relación que existe entre la música y lo profético es algo, hermanos, que tal vez no hemos visto. Tal vez hemos experimentado y no nos hemos dado cuenta. Ahora, hay momentos de adoración donde las palabras no son necesarias, donde el quebrantamiento llega a toda la congregación. Hay momentos donde se canta y de repente alguien profetiza. Tú sabes de lo que yo te estoy hablando, amado hermano. Hay momentos donde hay una conexión en el cielo con la tierra en medio de la adoración. No simplemente en el templo, pero también en tu hogar. Cuando tú comienzas a adorar a Dios y comienza Dios a hablarte, esto se convierte en una adoración profética, porque tu adoración permite que Dios te hable, que Dios te ministre. Ahora mira lo que dice en 2 de Crónicas capítulo 35 y versículo 15. Asimismo los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto conforme al mandamiento de David, de Asaf, y mire cómo dice, de Emán y de Jedutún. Jedutún, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. El mismo Jedutún que tocaba arpas, dice, era vidente del rey. Se le llamaba así vidente del rey a los que hoy se consideran como profetas. Antes que se les pusiese el nombre de profetas, se les conocían como videntes. Es decir que este hombre y Emán también, mire, 1 de Crónicas capítulo 25, 5 dice, todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios. Es decir que estos dos personajes que estaban encargados de tocar, que eran músicos, eran adoradores, tenían algo profético dentro de ellos. Y me llama la atención que cada quien tenía su ministerio, cada quien tenía su posición. Hay algo tan poderoso y tan maravilloso que tal vez no te tendrá el significado, la interpretación correcta a cabalidad, porque tal vez no lo hemos experimentado tal y como Dios lo estableció. Pero hay algo tan poderoso que une la adoración al mover del Espíritu de Dios. Algo tan maravilloso que yo le decía al Señor, yo quiero Jesús, yo quiero Padre y Espíritu Santo, que no simplemente es mi adoración, sino que la adoración de la iglesia en general tenga la capacidad de que el Espíritu de Dios se mueva en nuestras reuniones, en nuestra adoración, en nuestro servicio a Dios. No hay nada más maravilloso que una iglesia, que el cuerpo de Cristo adorando a Dios y el Espíritu de Dios moviéndose. Y yo voy creyendo que estos tiempos están a punto de acontecer.
Y no lo vamos a experimentar solamente en los templos, desde nuestros hogares. Se va a activar la adoración profética en nuestras vidas, donde en medio de la adoración Dios traerá revelación, donde en medio de la adoración Dios traerá visión, donde en medio de la adoración Dios traerá palabra a nuestras vidas, donde en medio de la adoración seremos quebrantados, donde en medio de la adoración el Espíritu de Dios se va a manifestar. Es algo maravilloso y algo poderoso saber que Dios nos quiere revelar más de lo que Él tiene para con su pueblo. Ahora, hay cánticos, te hablaba la semana pasada, que se transformaron en cánticos proféticos. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículos 19-22, Moisés escribe una canción. Pero Dios le dice: vas a escribir esta canción con este fin. Esta canción se va a convertir en un cántico que a través de los tiempos el pueblo de Israel tendrá que cantarlo, para que no olviden lo que yo he hecho con ellos. Él le dice: escribe esta canción porque yo sé lo que va a suceder, y para que el pueblo nunca olvide lo que yo voy a hacer y lo que les va a suceder. Dice: ahora pues, escribíos este cántico y enseñad a los hijos de Israel, ponlo en la boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto cuando les vinieren muchos males y angustias. Entonces este cántico responderá en sus caras como testigo, pues se recordará por la boca de sus descendientes, porque yo conozco los que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y los enseñó a los hijos de Israel. Dios le dice a Moisés: este cántico tendrá que ser entonado de generación en generación, para que no olviden lo que yo estoy haciendo y lo que yo voy a hacer. Yo les estaba diciendo: se van a rebelar en contra de mí. Hay cosas que no van a ser correctas, pero esta canción les servirá de recordatorio que yo siempre he sido un Dios fiel y verdadero. Ahora, ¿será tan importante para Dios la alabanza, la adoración, los cánticos y la música? Porque por mucho tiempo se ha tenido esta pregunta en varias iglesias. Pero me llama la atención de que a Dios le encanta la adoración, a Dios le encanta la alabanza, a Dios le encanta la música. Y yo quiero dedicarte a todo aquel que me oye este versículo poderoso. Sofonías capítulo 3 versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Pero qué poderoso es nuestro Dios. Ahora, nos está hablando este pasaje del poder de Dios. Nos está hablando de que Él nos va a salvar, que Él se va a gozar sobre nosotros con alegría. Pero también dice: se regocijará sobre nosotros con cánticos. Es decir, que Dios está entonando, Dios está cantando, y Dios quiere que esas palabras tengamos la capacidad de oírlas. La adoración libera la palabra de Dios en nuestras vidas y nos hace sensibles en nuestros corazones en lo que Dios está hablando. Hermanos, necesitamos ser sensibles a la voz de Dios. Necesitamos ser sensibles al mover del Espíritu Santo, porque Dios nos quiere hablar. Se opaca la voz de Dios cuando somos insensibles en la adoración.
Cuando no lo adoramos, cuando lo hacemos por rutina, cuando lo hacemos porque otros los hacen, no tenemos la capacidad de ver a Dios, no tenemos la capacidad de oír a Dios. Pero Dios está pidiendo en estos tiempos hombres y mujeres, y yo voy creyendo que estos hombres y mujeres se están levantando con corazón sensible, dispuesto a escuchar la voz de Dios, a adorarlo en espíritu y en verdad, porque Dios quiere hacer cambios, pero necesita que alguien lo adore en espíritu y en verdad. El libro de Efesios capítulo 5 versículos 19 al 21 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, y mira esto, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les escribe a la iglesia de Éfeso cánticos espirituales. Es decir, que esta verdad de la adoración profética no es algo nuevo, no es algo inventado, es algo que ya existía, pero la iglesia hemos dejado de lado ese aspecto, que la adoración está muy ligada al mover del Espíritu de Dios. Mira lo que pasa en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25-26, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hemos predicado, hemos enseñado de este pasaje por muchos años, pero aquí podemos ver la manifestación poderosa del Espíritu de Dios. La adoración trae libertad a nuestras vidas. La adoración genuina y verdadera, guiada por el Espíritu de Dios, tiene la capacidad no simplemente de traer libertad física, pero también traer libertad espiritual. Pablo y Silas adoran en espíritu y en verdad. Y sucede algo que muy pocas veces sucede, que no simplemente el corazón de ellos es transformado, pero es visible porque de repente el Espíritu de Dios trae su poder manifestado con el fin de libertar a sus hijos. Piénsalo bien de esta manera: si Pablo y Silas nunca adoran a Dios en la cárcel, esta historia no te la estuviera contando. Pero cuando existe hombres y mujeres que tienen la capacidad de despertar la adoración que hay dentro de ellos para con Dios, Dios no tiene límites para obrar en sus vidas. Estos hombres adoran a Dios en el momento más difícil, y como respuesta Dios se manifiesta a ellos por medio de la obra del Espíritu Santo. Que estos tiempos que vivamos, nuestra adoración sea tan fuerte que podamos ver al Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. Libro de Jueces capítulo 5 versículo 12 dice, y este pasaje me llamó mucho la atención: si no te has dado cuenta, a veces nuestra adoración está opacada, a veces nuestra adoración está de lado, y como que estamos nosotros durmiendo, y necesitamos ser despertados. Necesitamos nosotros ser avivados por el poder de Dios. Porque dice la palabra: despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Mira cuántas veces le dicen: despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Este es el tiempo más que nunca que se deben de despertar los verdaderos adoradores. Me llama la atención la predicación del pastor que decía: regocíjate y canta. Ahora bien, Débora tiene que despertar la adoración que hay en ella, tiene que despertar el cántico que hay en ella.
Porque Dios sabe que aquel que se despierte y lo comienza a adorar tiene la capacidad de traer libertad a su pueblo. Aquel que tiene la capacidad de despertarse y de entonar y cantarle a Dios, su cántico será un cántico de liberación. Hermanos, hay cánticos de protección, hay cantos proféticos, hay cantos que traen sanidad, hay cantos que traen libertad. Y Dios dice: despierta, despiértate, Débora. Lo mismo hoy que tú me estás escuchando, te vengo a decir: despierta la adoración que hay en ti. Como nunca antes alaba a Dios, como nunca antes glorifica a Dios, como nunca antes trae cántico nuevo delante de Dios, porque algo nuevo Dios está haciendo y está a punto de hacer en nuestras vidas. Existen varios cánticos y leértelos sería muy extenso, pero en 1 Samuel capítulo 2 está el cántico de Ana, donde termina diciendo: Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ana está cantando por agradecimiento a Dios, porque no podía tener un hijo, la que era estéril dio luz 7. Ana comienza a cantar algo de agradecimiento, pero termina trayendo algo muy profético, donde dice: exaltará el poderío de su ungido. Cuando aquí habla de ungido, realmente está hablando de Jesús. En Éxodo capítulo 15 es el cántico de Moisés y de María, donde es un cántico de liberación, es un cántico de recordatorio de la maravillosa mano de Dios en sus vidas, para que nunca olviden lo que Dios hizo por ellos. También David canta. Bueno, David tuvo varios cánticos, pero David tiene cánticos de liberación. David tiene cánticos de revelación sobre la venida de Jesucristo. Los salmos, hay salmos que son llamados salmos mesiánicos, porque son salmos que predicen la venida de Cristo y lo que le va a suceder. ¿Qué te quiero decir con esto? Es que debemos de despertar, los hermanos, y permitir al Espíritu de Dios que nuestra adoración traiga efectos en nuestras vidas. De repente te encontrarás adorando a Dios y sin saber por qué estarás orando por alguien que no conoces. De repente estarás adorando a Dios y sin saber Dios te va a impulsar a llamar a alguien. De repente estarás adorando a Dios y te llevará a Dios a ver algo del futuro. Tal vez para muchos será una locura esto, pero yo voy creyendo que la adoración profética se activa en nuestras vidas. Y tal como se le dijo a Débora, te vengo a decir: despierta, despierta y entona cántico, porque grandes cosas Dios va a hacer en nuestras vidas. Eterno Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Jesús. Gracias, Padre, por esta enseñanza, Dios del cielo, que aunque tal vez no entendamos en una totalidad el mover profético y el mover del Espíritu de Dios, algo estoy seguro, Señor, que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. Él nos enseñará lo que debamos de hacer. Mi oración hoy es en el nombre de Jesús, Padre, que el mover profético se manifieste en nuestras vidas, que tengamos una verdadera adoración, que produzca quebrantamiento, que produzca humillación y que produzca transformación, Señor. Padre, yo voy orando para aquellos que les es difícil de adorar a Dios. Yo te pido, despierta el espíritu de los adoradores, Señor. Que un espíritu de adoración se manifieste en ellos y se active una alabanza como nunca antes. Se active una adoración, Padre, en todos aquellos que me escuchan, Señor. Que los músicos, Padre Santo, sean guiados por el Espíritu de Dios. Que los grupos musicales, Dios eterno, en estos tiempos, Dios amado, sean llevados por el Espíritu de Dios a entonar alabanza. Que mientras cantemos haya liberación. Mientras cantemos, mientras adoremos, haya transformación. Mientras te adoremos, tú traigas libertad a nuestras vidas. Tú traigas libertad a nuestras familias.
familia, que la adoración genuina y verdadera que tú esperas de nosotros produzca cambios en el nombre poderoso de Jesús. Hermano y amigo que me escucha, toma un tiempo todos los días de adorar a Dios, porque si hay algo que nos mantiene firme, si hay algo que nos fortalece, si hay algo que trae paz, si hay algo que trae gozo, es cuando adoramos a Dios. Hay un misterio maravilloso en la adoración. Sería mentirte si yo te digo que lo entiendo todo. No lo entiendo todo, pero lo que sí entiendo te lo he compartido. Y yo sé que si lo adoramos en espíritu y en verdad, veremos a Dios obrando en nuestras vidas como nunca antes. Dios te bendiga y Dios te guarde. Estaremos otra vez más la semana próxima a la misma hora, una vez más hablando sobre lo que es el mover profético. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios sea contigo.